buenas y bienvenidos a Voice State in the Community en BTV. Yo soy Santiago Gómez y hoy os voy a acompañar en este espacio dedicado a nosotros para que aprendamos y a vosotros para enseñaros qué servicios ofrece Boise State College para la comunidad de Boise y también los estudiantes. Hoy tenemos a una invitada muy especial porque ella es muy importante para Boise, porque es muy importante para la comunidad vasca. Y ya sabéis que aquí la comunidad vasca es bastante grande. Con nosotros tenemos a la profesora Nere Lete. Hola Nere, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este ratito. Para mucha gente no sabrá qué es la comunidad vasca, qué es el euskera. ¿Qué es el País Vasco y qué es la cultura vasca? Bueno, el País Vasco está situado geográficamente al norte de España y al sur de Francia. Somos una comunidad cultural que está dividida por una frontera en dos países, en dos naciones, tanto la francesa como la española. Nuestra lengua es la lengua vasca, el euskera, que no está relacionada con ninguna otra lengua que se habla hoy en día en ningún lugar del mundo y tampoco en Europa. Entonces, por una parte, es un misterio. La lengua es un misterio, aunque no es tan difícil de aprender como dicen algunos. También lo que es importante comentar es la presencia de una comunidad muy importante vasca en Idaho, concretamente en Boise, pero también en el oeste americano y en otros lugares en el mundo. Por varias razones, tanto económicas como políticas, la gente vasca ha emigrado desde su lugar de origen a varios países en el mundo, y uno de esos países es Norteamérica, y dentro de Norteamérica los vascos han venido a Idaho, al oeste, al oeste, y hay una comunidad importante en Boise, Idaho. ¿Y por qué crees tú, como profesora de lengua vasca, lengua euskera y también de cultura euskera aquí en Boise State University, por qué crees que los vascos eligieron el oeste y por qué Boise en especial? Bueno, sería un poco largo de explicar, pero es verdad que durante el siglo XIX, por varias guerras que ocurrieron en el País Vasco, hubo gente que emigró a Sudamérica, a Latinoamérica. En el 49, cuando se extendió la idea de que había oro en California, muchos de esos emigrantes que terminaron en Latinoamérica subieron hacia el norte en busca de oro, ¿no? De dinero fácil, lo que se pretendía que iba a ser dinero fácil, pero claro, resultó que no fue tan fácil hacerse rico encontrando oro. Entonces, de California pues se trasladaron a otros lugares donde había oportunidad de trabajo, tanto con ganado como con rebaños de ovejas. Eso fue pues a principios del siglo XX, a finales del XIX del siglo XX, pero luego también ha habido otras olas de emigración. Y entonces, pues por ejemplo en los años 60, en los años donde ha habido crisis económicas, también el sistema de herencia en el País Vasco, donde la casa ancestral o la casa familiar se pasaba a uno de los hijos. Entonces había familias con 5 o 6 hijos que se quedaban sin lugar para vivir. Entonces algunos de ellos se embarcaban en aventuras como venir al oeste americano en busca de una vida mejor, de un futuro mejor. Fíjate que yo creo que muchísima gente, entre los que yo me incluyo, pensábamos que habían venido para acá la gente del País Vasco porque entendiendo que en los años desde el 39 hasta el 75 hubo una dictadura en la que se perseguía a la gente que no hablaba español, que era la única lengua oficial del Estado, y que se perseguía a cualquier otra persona que no iba a favor del gobierno, y en el País Vasco hubo un movimiento en contra del gobierno
Entonces, sí, pero es verdad que la emigración vasca ha sido una constante, digamos, en la historia vasca, desde aquellos navegantes que se embarcaron con Cristóbal Colón a la búsqueda de nuevos horizontes, ¿no? Pero es verdad que durante esa dictadura también hubo gente, por eso durante los años 60, ¿sí?, que vinieron por razones diversas, razones políticas, muchas veces porque querían evitar el servicio militar en el ejército español, etcétera. Entonces ha habido gente en esos años que tú comentas que también emigró y vino a los Estados Unidos en busca de libertad y de nuevas oportunidades, por supuesto. Y quiero rescatar una cosa que has dicho al principio. ¿Sí? Tenéis una lengua distinta, sí, el euskera. Sí. Además es la más antigua de Europa. ¿De dónde sale esa lengua? Y porque a día de hoy, 2019, sigue viva esa lengua. Sí, es verdad. Y la verdad es que sus orígenes son un misterio. No está relacionada a la lengua vasca o el euskera, como la llamamos nosotros. No está emparentada con ninguna otra lengua que se hable hoy en día en Europa. Eso no quiere decir que en un pasado la lengua vasca no tuviera unas lenguas hermanas. Probablemente y por supuesto las tendría, pero hoy en día no hay vestigio, o sea, no hay ninguna lengua, digamos, ningún resto de aquellos tiempos, de aquellos años que se relacione con la lengua vasca. Entonces, en sí mismo la lengua es un misterio y también es algo especial, casi un misterio también de que haya sobrevivido hasta hoy en día, porque tenemos que tener en cuenta que los romanos también se afincaron en el País Vasco durante unos 400 años. Era un imperio muy poderoso y sin embargo hoy en día no se habla latín, hoy en día se continúa hablando el euskera. Y también teniendo en cuenta que es algo sorprendente porque la lengua vasca ha estado rodeada de potencias mundiales como es Francia, si pensamos en todas las colonias que ha tenido Francia en África, etcétera, incluso España, con toda Latinoamérica, incluso Portugal, Brasil, etcétera, que ha estado una cultura pequeña, ubicada en semejante geografía tan reducida y sin embargo hoy en día todavía se habla el euskera. Y la verdad es que se piensa que la gente autóctona de ese lugar habló una especie de euskera. Así que es la lengua, digamos, autóctona de la zona. O sea que realmente lo que sea, obviamente, igual que con el español no se hablaba el mismo español hace 600 años, no es el mismo euskera el que se habla ahora mismo, pero no, por supuesto. También me sorprende mucho que a día de hoy se le dé una importancia tan grande en la cultura vasca a una lengua que solamente se habla en el País Vasco y en algunos asentamientos, como puede ser aquí en Boise o en el oeste de Estados Unidos. Sí. Además, si somos unos 3 millones de habitantes en el País Vasco, es cierto que un tercio, casi menos de 1 millón de personas habla la lengua vasca. Pero hoy en día es una marca de identidad muy profunda que el pueblo vasco lo siente profundamente, la siente profundamente. Entonces se hace un gran esfuerzo para que la lengua vasca perdure, porque la vemos como una marca de nuestra identidad. Vemos que es una característica fundamental para de alguna manera definirnos. Sí, como una marca de la propia comunidad, que os sentís como un poquito, como el propio nombre indica, de la comunidad autónoma, un país, ¿no? Entonces, muy interesante lo que estábamos hablando de la cultura vasca. Sin embargo, ahora tenemos que hacer una pequeña pausa. Muy bien. Así que ahora, después de la pausa, vamos a intervenir un poquito más en Nere Lete, en la profesora Nere Lete, y en su vida y en cómo ha acabado aquí en Boise. Estás viendo Boise State in the Community y esto es BTV.
My name is Brody Cavatayo from San Diego, California, and I play for the Boise State Hockey Club. I like build myself up, so I like build my confidence up, tell myself that like the other team is basically, they're not worth my time and I should be out there. The Boise State Hockey Club is awesome. I love the boys. The boys are super cool. The coaching staff and the Booster Club are awesome as well. I think we have a good chance. We move the puck really well. We do most of the little things right. We just got to tweaking up some of our aspects a little bit. I feel like we'll have a good turnout this year for sure. Muy buenas y bienvenidos de vuelta a Boise State in the Community en BTV. Antes de la pequeña pausa estábamos hablando de cómo la cultura vasca nació, cómo de importante es en el propio País Vasco, en España, y ahora vamos a adentrarnos un poquito más en la persona Nere Lete. Nere, profesora Bien. Nere. Sí. Tú eres originaria de un pueblo de San Sebastián, al lado de San Sebastián, Sí. pero estás aquí en Boise desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Desde hace cuánto? Así es, llevo unos 31 años en Estados Unidos, más tiempo, bueno, en Boise concretamente unos 26 años, pero en Estados Unidos unos 31. Y cuando viniste para acá, a la Universidad de Reno, como hemos estado hablando anteriormente, hiciste un testimonio, te grabaron un testimonio, una entrevista. Sí. ¿Cómo surgió eso del testimonio? Bueno, pues fue un proyecto liderado por el Museo Vasco y Centro Cultural Vasco de Boise. Y es verdad que en la historia, digamos, de la diáspora vasca y concretamente de la historia de la diáspora en Boise, siempre se ha dado mucha importancia al papel que ha tenido el hombre, cómo ha trabajado como pastor, la soledad, la dureza del trabajo, etc. Entonces se le ha dado mucho protagonismo dentro de lo que es la diáspora al papel que ha cumplido el hombre en general. Pero hay familias vascas, hay mujeres vascas, entonces también era hora un poco de dar ese protagonismo y reconocer el trabajo que han hecho las mujeres inmigrantes vascas. Entonces el proyecto surgió de ese deseo de querer dar importancia a las mujeres, de reconocer el papel que han tenido en la diáspora vasca. Y entonces el proyecto consistió en unas fotografías en blanco y negro con unos testimonios de las mujeres que se fotografiaron, que hablaban tanto de situaciones que vivieron en el País Vasco o de su transición a la vida en la diáspora. Sí. Y entonces yo acababa de llegar, pues yo creo que la fotografía que tenemos es de hace unos 21 años o así, y entonces pues me entrevistaron a mí también y entonces me di cuenta y empecé a pensar que bueno, que yo también no estaba de paso, que yo también era una de esas mujeres que había terminado, que había aterrizado y aquí en Idaho y que era también miembro de esa diáspora, de esa comunidad vasca. Que me costó un poco darme cuenta de ello, porque yo vine aquí, la verdad, un poco como buscando aventura, vine a enseñar la lengua vasca en la Universidad de Reno, terminé en Boise, y entonces yo no me veía en la misma categoría que las otras mujeres que vinieron para mejorar su futuro. Yo tenía una vida muy cómoda y muy agradable en el País Vasco, pero siempre he sido un poco aventurera. Entonces quería ir un poco más allá, ver otras opciones, otras oportunidades y bueno, y vine por eso. Y al final, después de 31 años de vivir aquí, es verdad que estoy empezando a considerarme como miembro de esta comunidad. Hombre, después de
más de 3 décadas, pues a lo mejor sí, Pues ¿no? sí, pues sí, ya toca, sí. Pero me quiero quedar con esa idea de que viniste aquí a Estados Unidos con una idea provisional de trabajar sí. aquí, no para nada Sí. quedarte para toda tu vida. Y recogiendo algunas de las citas que dices en el testimonio, Sí. que tú ni te sientes de un lado, o sea, Sí. te sientes del País Vasco, Sí. pero cuando estás aquí no encajas del todo bien y cuando estás allí sí. tampoco encajas 100% bien. Sí. ¿Cómo llevas eso? Sí, es verdad, es algo que comento y te agradezco que lo subrayes porque es un poco difícil en cuanto a la identidad. Yo me siento muy vasca, pero cuando estoy en Boise, tenemos que darnos cuenta de que la mayoría de los miembros de la comunidad vasca vinieron ya quizás en los años 60. Entonces tienen una perspectiva, una manera de ser que realmente no se corresponde con la mía, porque yo nací en los 60. Sí. Entonces hay un poco de desajuste. También luego, ¿qué es ser vasco en la diáspora? Tiene unas marcas que son un poco diferentes. Para mí, en el País Vasco, ser vasco es, por ejemplo, hablar la lengua vasca. Y sin embargo, en Boise, Idaho, la lengua, el hablar la lengua vasca no es una de esas marcas de identidad. El bailar, el participar en eventos de la comunidad son marcas, la religión, incluso la religión católica, son marcas de identidad que para mí, siendo de allí, no son tan importantes. Mis marcas de identidad son otras. Entonces, en ese sentido, pues me siento un poco descolocada. Pero al mismo tiempo, cuando voy al País Vasco y, por ejemplo, se critica a los norteamericanos, pues yo también me pongo un poco brava. ¿No? Tu parte... Yo defiendo mi parte, mi familia, mi marido y la comunidad que yo conozco y la gente que ha sido muy generosa conmigo y muy agradable en los Estados Unidos, gente que no necesariamente era vasca, sino gente norteamericana, sí, y que bueno, que les debo el que yo me haya sentido tan a gusto aquí. Claro, es un poco contradictorio, ¿no? Que siendo tú vasca, vengas aquí a una comunidad vasca y no te sientas tan identificada con las culturas y las tradiciones que ellos consideran vasca, porque claro, al ver un desfase de tiempo. Pero me quiero quedar con lo del testimonio enfocado a las mujeres, porque ahora con el movimiento feminista tan importante y tan necesario que hay en estos días, eso fue hace muchísimo tiempo. Sí. O sea, que eso fue un poco visionario de darle la importancia que vosotras las mujeres merecéis y que por mucho tiempo los hombres os han quitado. Es verdad, aquí siempre en la historia, un poco el relato, digamos, el relato de la diáspora vasca se ha centrado siempre en el hombre. Y entonces sí, es verdad que la mujer ha sido importantísima, ha sido en muchos aspectos la clave de que la diáspora vasca, que la experiencia de la inmigración vasca o inmigración haya tenido éxito. Es por la constancia que ha tenido la mujer, la valentía que ha tenido la mujer, la fuerza de voluntad que ha tenido, la adaptación que ha sabido tener. Porque la verdad es que los hombres han trabajado en el monte con las ovejas, pero la mujer muchas veces se ha quedado en la ciudad o en los pueblos, ha tenido que criar a sus hijos, los ha llevado al médico, los ha llevado a los colegios, ha transmitido la cultura, ha transmitido la lengua vasca. Entonces era tiempo, había ese vacío y hoy en día, por ejemplo, últimamente, pues de 40 fotografías con las que se empezó el proyecto, 40 o 60, hoy en día hay una colección de 110 fotografías y se espera el poder llevar esta exposición al País Vasco para que en el País Vasco también la gente pueda ver cuál ha sido la importancia de las mujeres en el relato de la diáspora vasca, de la migración vasca. Sí, porque al final, por lo que nos estás contando, el hombre venía
con su familia o venía solo, pero cuando venía con su familia, él se iba a trabajar y quien se quedaba ahí tenía que compaginar su vida cotidiana con la vida social aquí en Estados Unidos, en un país nuevo, es la mujer. Y claro, si la mujer no se adapta bien, la familia, por muy bien que el hombre esté trabajando y gane mucho dinero, que me imagino que no era el caso porque venían aceptados muy poco cualificados. Sí, es verdad. O sea, eso no funciona. Y también, ¿dónde se puede ver actualmente esa exposición aquí en...? Pues sí, está expuesta, la colección de fotografías y testimonios está expuesta en el Museo Vasco, en Boise, en la calle Grove, y va a estar allí, va a estar expuesta yo creo que hasta este verano. Es muy interesante, invito a todo el mundo a que visite el bloque vasco, a que visite el Museo Vasco, pero desafortunadamente otra vez no tenemos que ir a una pequeña pausa. Muy bien. Y después de la pausa vamos a estar hablando de cómo la comunidad vasca influye y es importante aquí en Boise. Estás viendo Boise State in the Community en BTV. Moving onto campus my first year was a really big deal. It was the first time out of the house, first time living with so many people that I don't quite know. And so preparing for that, one of the first things I did was obviously look at the floor plan, see what I could fit into my room, what I should bring, what I should not bring. And then the next step was really money, so thinking about how I was going to pay for it, considering on-campus jobs, of which I've had a few, and it definitely helped in being able to pay rent and being able to live on campus and be a student effectively. So one thing that was great for parents is just one, inclusive payment. We really enjoyed that, made it very easy. But as well, having someone here to help her out, having the support services was big for us, knowing that there was resident advisors, resident directors, and also academic offerings for her at the residence hall was huge, knowing that she'd be taken care of financially and as well as being very helpful to her to succeed at school. Los niños suelen estar de 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde y empezamos con las rutinas en este espacio en vasco. Hacemos las rutinas en vasco y después de eso les dedicamos como 45 minutos a su phonics. Bienvenidos, ya estamos de vuelta en Boise State in the Community aquí en BTV. Acabamos de escuchar a Anne Goenaga, profesora de la Ikastola, y a Sara Artis, presidenta y directora de la Ikastola. La Ikastola, para quien no lo sepa, es una escuela, una guardería para niños en el País Vasco. Y quiero preguntarte, Nere, ¿cómo estás relacionada tú, con qué estás relacionada tú con la Ikastola? Pues bueno, mi relación se remonta a los principios de la Ikastola. Cuando mi marido y yo estábamos esperando la llegada de mi hija, mi marido, que es muy optimista, como todos los norteamericanos, pues planteó la posibilidad de crear una escuela, una Ikastola, donde se enseñara a los niños de esta zona en lengua vasca. Y entonces, pues nada, nos animamos, empezamos a tantear un poco las diferentes posibilidades que podían existir. Nos pusimos en contacto con unos amigos nuestros que también eran padres jóvenes en aquellos tiempos, hace unos 21 años, y pues nada, nos decidimos, nos pusimos en contacto con el gobierno vasco. Además lo hicimos a través de mi padre, que en aquellos tiempos estaba trabajando para el gobierno vasco, y el Departamento de Educación del gobierno vasco pues nos apoyó, y hoy es el día que todavía mandan fondos para poder contratar a maestros y maestras
del País Vasco. Suelen venir, ahora tenemos a un maestro y una maestra que son originalmente del País Vasco y han venido del País Vasco para un año y medio así para enseñar a los niños. Así que llevamos 21 años con la Ikastola, con la escuela funcionando. Y parece que va muy bien. Mi hija fue parte de la primera generación, del primer grupo. Hoy en día tiene 25 años, está estudiando un doctorado en fisioterapia, etc. Entonces, fue un grupo que empezó en la Ikastola y ha tenido éxito después. Había personas que decían, ¿y qué va a ser esto? ¿Qué no va a ser? ¿Cómo se va a enseñar? Pero bueno, nos aseguramos de que los métodos de enseñanza del País Vasco fueran similares a los métodos que se usaban en Estados Unidos, y resultó pues que sí, que eran similares, y entonces pues ya la gente se tranquilizó un poco y bueno, esa es mi conexión con la Ikastola, con la escuela vasca, que por cierto es la única en Estados Unidos. Sí. Fuera del País Vasco, en el territorio estadounidense. Sí. Bueno, los profesores son Ane Goenaga, que la acabamos de ver y los espectadores las han visto, Íñigo Valencia, si no me equivoco. Sí. Dos personas muy majas, muy buenas personas que yo las conozco. Sí. Y bueno, es algo muy importante lo que has comentado, ¿no? De que llega aquí una Ikastola, una guardería diferente a la tradicional aquí en Estados Unidos. La gente no... Al principio como, ¿esto qué es? Que hablan raro. Pero claro, tu hija es un ejemplo de ello. Está perfectamente cualificada como cualquier otra persona o incluso más, porque... habla inglés, o sea, en la guardería se estudia inglés y también euskera, o sea que son dos lenguas que eso ya es importante para... Sí, porque bueno, la edad de los niños en la Ikastola es de entre 3 y 5 años, o sea que luego la verdad es que luego tienen que ir a lo que aquí se conoce como kindergarten, que sería párvulos o no estoy segura. Como un periodo antes de primaria. Del primaria, ¿no? sí. Y entonces una de las preocupaciones es si van a estar preparados para después integrarse en una escuela donde se va a hablar 100% en inglés. Entonces esa era una de las preocupaciones, pero resultó pues muy bien, no hubo ningún problema para que los niños se acostumbraran al sistema americano, a hablar en inglés, etcétera. Entonces, por esa parte no hubo ningún problema. Bueno, y también quiero hablar un poco de un festival que se va a celebrar en julio del 2020, que tanto tú como tu compañera, no me atrevo a decir el nombre porque no me lo sé muy bien, es muy complicado en euskera. ¿Vais a celebrar en el Museo Vasco o en el Centro Vasco? En la comunidad, ¿te refieres al Jaialdi? Jaialdi, sí. Sí, es el Jaialdi 2020. Sí. Es un festival internacional que se celebra cada 5 años y es una excusa o también una oportunidad para que gente de diferentes lugares en el mundo, gente vasca, vienen desde Argentina, vienen vascos desde Australia, vienen incluso vascos desde el País Vasco a pasar esos 5 días, esos 4 o 5 días en Boise. Es un festival multitudinario donde se esperan unas 30.000, 40.000 personas y es un festival donde se celebra la cultura vasca. Bueno, y me imagino que también yo, por ejemplo, podría ir, a no ser vasco. Por supuesto. Así que invito a todo el mundo a que vaya al Jaialdi 2020 aquí en Boise. Desafortunadamente, profesora Nere Lete, nos tenemos que despedir, pero te agradezco este ratito que hemos pasado juntos y que has podido expresar lo que es la cultura vasca a nuestros espectadores. A vosotros, espectadores desde casa, también os agradezco que hayáis visto este ratito, hayáis pasado este ratito con nosotros, y también quiero hacer una mención especial a nuestra productora Kelsey Rose, a nuestra directora Bailey Coy, a nuestro productor ejecutivo Dan Garrity y a nuestro asistente Ray Mullins. Quiero también decir que este show en español, nada más que sé yo español aquí. O sea, todo el mundo habla inglés. Por favor,
denles un buen aplauso a estas personas, a mis compañeros que han hecho este gran programa. Estás viendo Voices State in the Community en BTV.